Muchas bendiciones, amados hermanos de Comunidad Cristiana y todos los hermanitos que nos escuchan a través de este medio. Pues les bendigo en el nombre de Jesucristo, hermanos, y doy gracias a Dios por una oportunidad más de poderme dirigir hacia ustedes, hermanos. Realmente los hemos extrañado mucho, nos hemos echado mucho de menos. Pero primero Dios, hermanos, Dios es el que tiene todas las cosas en sus manos. Y esperemos que pronto, hermanos, con los menos riesgos posibles, podamos reunirnos como iglesia, hermanos, según la estrategia que el Señor nos dé. Por ahora, hermanos, pues les animo a todos, padres de familia, madres de familia, jóvenes, niños, adolescentes. Les animo para que podamos seguir adelante, hermanos, podamos seguir confiando en Dios. Y podamos, hermanos, a través de la palabra, pues alimentar nuestra alma, traer a nuestra mente, hermanos, la palabra de Dios, el mensaje, los textos bíblicos y aprender algo de la palabra, fortalecernos. Llevo 2 videos grabados hablando sobre Zacarías y Elizabeth y su hijo Juan. Es una historia muy gloriosa que nos ha enseñado lecciones de fe, de esperanza respecto a las peticiones que le pedimos a Dios. Recordemos que Zacarías recibió la respuesta de una oración que hacía constantemente, y pedía un hijo, pedía tener un hijo. Su mujer era estéril y ellos ahora ya eran de edad avanzada, pero aún él seguía pidiendo un hijo, hasta que Dios le respondió a Zacarías en un día que entró a ministrar al santuario. Le mandó un mensaje Dios a través del ángel Gabriel, anunciándole que su oración había sido escuchada. Y eso es algo muy glorioso, hermanos, muy hermoso, porque de todo esto, hermanos, podemos aprender que Dios no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de nosotros. Él nos va a ayudar, Él nos va a responder. Hoy, o dentro de un tiempo, dentro de algunos años, o quizás nos responda en nuestra próxima generación. No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer siempre es no perder la fe y estar orando y clamando por las peticiones de nuestro corazón, hermanos. Aquí vemos, hermanos, en Lucas, vamos a ver Lucas capítulo 1, versículos 57 al 66. Dice de esta manera: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bueno, aquí podemos ver ahora ya, hermanos, el momento en que se cumple la palabra del ángel dada a Zacarías en el santuario, donde le dijo: tu esposa Elizabeth te va a dar a luz un hijo. Entonces ahora ya se cumplió el tiempo de su alumbramiento y llegó el día en que nació el hijo de Elizabeth y Zacarías. Amén. Aquí el asunto fue que la gente
al ver que Elizabeth, siendo estéril y ya de edad muy avanzada, pues había tenido un hijo, era algo de regocijo, tal como se lo dijo el ángel. Cuando venga tu hijo, muchos se regocijarán y tú te regocijarás. Y dice que la gente comenzó a llamarle al bebé por el nombre de su padre Zacarías, porque era una costumbre ahí el poder dejar, ¿verdad?, el nombre del varón, dárselo a otro, a alguno de sus hijos, principalmente al primogénito. Entonces decían, no, pues se va a llamar Zacarías el niño, ¿verdad? Pues es hijo de Zacarías, es hijo único, y le van a poner por nombre Zacarías. Pero el ángel le había dicho a Zacarías en el santuario, le había dicho que el nombre que le iba a poner a su hijo sería Juan y no Zacarías. Y por eso es de que Zacarías pues dudó, ¿verdad? Dijo, ¿cómo será esto? Si yo ya soy de edad avanzada y mi esposa también. Entonces dudó de la palabra del ángel. Y por eso dice, el ángel le dijo, vas a quedar mudo. Y Zacarías quedó mudo desde ese día. Pero él ya tenía la orden de llamarlo Juan. La gente comenzaron a llamar Zacarías, pero ella dijo, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y decían, pero ¿por qué Juan si no hay ninguno en tu familia que se llame Juan? Entonces le preguntaron a Zacarías por señas, porque él estaba mudo, había quedado mudo, no había hablado. Todos esos 9 meses que tuvo Elizabeth embarazada, pues Zacarías no hablaba, solo a señas. Entonces le preguntaron, ¿cómo vas a llamar a tu hijo? Y él pidió una tablilla, dice, una forma para poder escribir, y escribió diciendo, Juan es su nombre. Entonces todos se sorprendieron de eso. Pero bueno, miren, aquí ocurre algo muy glorioso. Y aquí escribí esto. Dice, el propósito de responder una oración se define, fíjense, porque cuando Dios te responde una oración, tiene que haber un propósito por el cual te está respondiendo una oración, una petición, para que se cumpla la palabra. Pero ese propósito se define en el punto de la fe y de la obediencia. O sea que también nosotros tenemos que hacer algo para que se cumplan las peticiones de nuestro corazón. Dios nos va a responder, pero cuando Él nos responda va a tener un propósito. Pero nos toca a nosotros una parte importante, hermanos, para que se cumplan las peticiones de nuestro corazón. Y son 2 cosas, por lo menos aquí, que vemos en este pasaje bíblico. La fe y la obediencia. Son 2 cosas que Dios pide a cada creyente, a cada cristiano, para que se pueda concretar una respuesta a su petición y su petición tenga un propósito para la vida del creyente. Aleluya. Entonces, ¿en qué punto podemos ver la fe de Zacarías y de Elizabeth si Zacarías había quedado mudo por haber dudado de la palabra del ángel? Él dudó y quedó mudo. Entonces, ¿cómo es que iba a llegar la petición? ¿O cómo iba a cumplirse la palabra si él ya había dudado? Entonces es obvio, hermanos, que Zacarías y Elizabeth tuvieron que redireccionar, ¿verdad?, su sentir, y tuvieron que creer a la palabra del ángel. También él dudó y dijo, ¿cómo será esto si yo ya soy viejo? ¿Cómo podré hacerlo? Y una vez más me recuerda la escena ahí con Sara y Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, tu esposa va a tener un hijo. En 9 meses tu esposa va a tener un hijo, en el tiempo de la vida. Y dice que Sara se rió y dijo, ¿tendré yo placer siendo ya vieja?
cumpliese. Porque se requería, hermanos, de que para que se cumpliese la promesa, pues Abraham y Sara, pues tenían que cohabitar para que pudieran Abraham engendrar pues un hijo en el vientre de su esposa Sara. Y así lo mismo pasó con Zacarías. Ya era viejo y decía yo, bueno, ¿ahora qué hago? Cuando salió del santuario dijo, ¿ahora qué hago? Dios dijo que ya me iba a dar un hijo, pero ¿cómo va a llegar ese hijo? Pues es obvio, hermano. Ese hijo te iba a llegar de la relación sexual entre Elizabeth y Zacarías, solo así. Por eso es que yo digo que cuando el Señor quiere contestarnos una petición, ya Él ya la dispone, pero nos toca una parte a nosotros hacer algo, tener fe en el Señor, actuar en fe. Así que, pues es obvio que cuando Zacarías dijo, bueno, pues vamos a creerle a Dios, como decimos, vamos a creerle a Dios, pero eso de solo vamos a creerle a Dios y vamos a creerle a Dios no va a traer resultados. Así que Zacarías, aunque mudo, tuvo que convencer a Elizabeth para que pudieran cohabitar, para poder engendrar a un hijo en el vientre de Elizabeth. Y eso, hermanos, pues era, no sé si fue difícil para Zacarías o para Elizabeth también, ¿verdad? Pero bueno, el caso era de que entonces tuvieron que hacer eso. Y eso probó la fe de Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Tuvieron un tiempo de intimidad. Eso marcó un punto importante para una respuesta a su petición. Le creyó a Dios, le creyó al ángel. Había dudado, pero dijo, yo le creo a Dios. Y esa fue la parte de que se ocupó a decir que tenía fe. Porque vean lo que dice aquí en Lucas capítulo 1, versículo 20, ¿verdad? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces el ángel le dijo, se van a cumplir a su tiempo, pero ¿cuál es el tiempo? Tú lo vas a marcar. Si tienes fe, si reaccionas de haber dudado y vuelves a tener fe en Dios, entonces se marcará el tiempo del cumplimiento, ¿verdad? Luego el versículo 23 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, Zacarías. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces Zacarías regresó a su casa. ¿A qué regresó? A estar con su mujer, a cohabitar con ella. Ese era su trabajo. Si le creía a Dios, ese era lo que tenía que hacer para que se diera, ¿verdad?, el milagro de la vida en el vientre de Elizabeth. Luego ven lo que dice Elizabeth en Lucas 1:45. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Elizabeth estaba diciendo esto, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Aleluya. Y esto sucedió porque cuando Elizabeth estaba embarazada, María fue, ¿verdad?, a verla. María también ya estaba embarazada y ahí vimos cómo desde el vientre el Espíritu Santo, ¿verdad?, bautizó a Juan el Bautista y ella se gozaba y decía, bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, ¿cuándo es cuando se cumple lo que es dicho de parte de Dios? Cuando le creemos a Dios, cuando dejamos de dudar de Dios. Y si le creemos, entonces actuamos en fe, hacemos lo que nos corresponde a nosotros. Siempre he creído que nosotros debemos hacer lo posible para que se cumplan nuestras peticiones y Dios hará lo imposible. Lo posible lo podemos hacer nosotros, lo imposible lo hace Dios. Lo posible lo hicieron Zacarías y Elizabeth cohabitando para que se engendrara un niño, y lo imposible lo hizo Dios abriendo ese vientre, ¿verdad?, sanándolo
sanándolo y liberándolo para que naciera Juan. Gloria a Dios. Entonces, en el punto de la fe, ahí, en la fe, es cuando recibimos la respuesta de Dios. Gloria al Señor por eso. Ahora, ¿en qué otro punto podemos ver la respuesta de una oración o una petición? Bueno, en el punto de la obediencia. Fe y obediencia. Zacarías y Elizabeth creyeron en Dios y actuaron en fe. Y ahora, la obediencia. ¿En qué iba a caracterizarse la obediencia o qué se iba a demostrar la obediencia de Zacarías y Elizabeth en el caso del nacimiento de su hijo Juan? Bueno, ahí lo podemos ver. En Lucas 1:57 se le cumplió a Elizabeth el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo, ¿verdad? Y todos se regocijaron, los vecinos y todo. Y luego lo llevaron a circuncidar al 8º día y la gente, ¿verdad?, le comenzó a llamar al niño Zacarías por el nombre de su padre. Yo siempre quise que uno de mis hijos se llamara como yo, ¿verdad? José Luis. Y claro, no se me concedió nunca. Medio nombre nada más le di a mi hijo, Luis. Pero bueno, es para el padre de familia un honor que uno de sus hijos lleve su nombre, ¿verdad? Y yo creo que para Zacarías también sería un honor muy grande que uno de sus hijos o su único hijo llevara el nombre de Zacarías, pero el ángel le había dicho, no le vas a llamar Zacarías, le vas a llamar Juan. Entonces Zacarías, cuando le preguntaron por señas cómo debían llamar a su hijo, él escribió en una tablilla diciendo, Juan es su nombre, Juan es su nombre, ¿verdad? Y dice en el versículo 64, que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Fíjese, en el punto de la obediencia, al ponerle a su hijo Juan en lugar de Zacarías, Dios le devuelve el habla a Zacarías. Concluye, ¿verdad?, la respuesta de Dios en su vida y se crea un propósito por el cual le respondió. Así que, hermanos, si nosotros pues queremos realmente tener una respuesta de Dios buena para nosotros, favorable, hermanos, pues lo menos que tenemos que hacer es dudar de Dios. Y si dudamos, pues cambiar nuestra actitud de incredulidad por una actitud de fe, hermanos. Es que la fe, hermanos, pues es poderosa, la fe del creyente es grande. Dice que es una herencia que el Señor nos dio, hermanos, para lograr muchas cosas. Entonces, si dudamos de Dios, nunca vamos a poder alcanzar todas las peticiones de nuestro corazón. Dice que Jesús, cuando fue a Nazaret, a su pueblo natal, o donde ahí él vivió, dice que no pudo hacer muchos milagros entre su propia gente, porque su gente dudaba de él, lo cuestionaba. Hizo tantos milagros en Galilea y en muchos otros lugares, pero en su propio pueblo no pudo hacer muchos milagros por la gran incredulidad que había entre sus vecinos, parientes, paisanos. Entonces no hagamos que nuestra incredulidad, nuestra duda, atrase nuestras peticiones o las respuestas de nuestras peticiones. Creámosle a Dios. Cambiemos nuestra actitud de incredulidad a una actitud de fe. Y hagamos lo que nos toca hacer a nosotros como creyentes. Hagamos lo posible y lo imposible lo va a hacer Dios. Para Dios nada hay imposible. Pero para el creyente hay cosas muy posibles que puede hacer. Actuar en fe, hacer las cosas como Dios manda, obedecer a Dios. Eso podemos hacer. La obediencia es muy importante, hermanos,
para que podamos realmente recibir las peticiones de nuestro corazón. Si el Señor nos dice que oremos para recibir la respuesta, pues hay que orar, hermanos. No va a llegar la respuesta por sí misma, sino que hay que orar. Si el Señor dice que debemos, antes de que llevemos nuestra ofrenda al altar, debemos estar en paz con nuestros hermanos para que nuestra oración sea escuchada, pues hay que estar en paz, hay que hacer lo que es posible, hermanos. Gloria a Dios. Si dice el apóstol Pablo que nosotros debemos estar en paz con la esposa para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Así que muchas veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque no estamos bien con la esposa, con la familia. Y el ponernos de acuerdo y el ponernos en paz es algo posible para nosotros. Podemos hacerlo. Amén. Podemos obedecer a Dios, podemos creerle a Dios, podemos hacer lo que está de nuestra parte para poder lograr que nuestras peticiones se cumplan, hermanos. Gloria al Señor. Si hay que orar, pues vamos a orar. Si hay que tomar un tiempo de ayuno, vamos a tomar un tiempo de ayuno. Si hay que ponernos en paz unos con otros, vamos a ponernos en paz unos con otros. Si hay que pagar nuestras deudas, vamos a pagar nuestras deudas. Aleluya. Si hay que perdonar al esposo, perdonar a la esposa, perdonar a los hijos, perdonar a los padres, vamos a hacerlo como muestra de fe y de obediencia al Señor, hermanos, para que entonces lo que es imposible para nosotros sea posible para Dios, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Creo que aquí cuando vemos que Elizabeth concibe en su vientre a un hijo, es porque a pesar de que Zacarías dudó y quedó mudo, ellos cambiaron su actitud de duda por una actitud de fe. Y no solo creyeron, sino que actuaron en fe. Aleluya, actuaron en una manera práctica para poder engendrar a Juan ahí en el vientre de Elizabeth. Aleluya. No solo creyeron, sino obedecieron a Dios, porque dijo el ángel, póngale por nombre Juan. Entonces, en el momento en que ellos fueron a circuncidar al niño y en el momento que debían de registrar su nombre, dijeron, se va a llamar Juan, porque lo hacemos como obediencia a la palabra de Dios o al mensaje del ángel que nos trajo. Y cuando lo hicieron, dice que Zacarías se le soltó su lengua, le volvió el habla, volvió a hablar, y cuando hablaba dice que hablaba bendiciendo a Dios. Luego, después de eso, Zacarías suelta una palabra de alabanza, una palabra profética acerca de su hijo, Juan. No lo podía haber hecho antes porque estaba mudo. No había podido bendecir a Dios con sus palabras porque estaba mudo por causa de dudar. Pero cuando creyó y cuando obedeció, entonces, hermanos, Dios quitó de su boca la mudez o soltó su lengua para poder hablar y bendecir a Dios, hermanos. Muchas veces queremos que nuestras peticiones se cumplan al pie de la letra, que Dios las cumpla, como que Dios está obligado a cumplir nuestras peticiones. Y cuando Él las cumple, no es que lo haga porque está obligado, hermano, lo hace porque nos ama y porque tiene grande misericordia, hermanos. Sin embargo, hermanos, ya como creyentes, como cristianos, debemos de entender siempre, hermanos, que nos toca hacer algo a nosotros. Creer y obedecer. Creer y obedecer, hermanos. Estas dos cosas son posibles para nosotros como creyentes, para que nada sea imposible para Dios, hermanos. Aleluya. Hay momentos, hermanos, en que de verdad las situaciones se ponen tan difíciles, hermanos, tan difíciles en la vida de uno como creyente, hermanos, que uno dice, Señor, es difícil creer, pero tenemos que sobreponernos, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que ir a la palabra, tenemos que recordar quiénes somos en Dios,
tenemos que recordar las promesas de Dios, hermanos. Y tenemos que esforzarnos de tal manera a decir, sí, Señor, yo voy a creer en tu palabra. Y no solo voy a creer, sino que voy a actuar en fe. Gloria al Señor. Les decía yo, hermanos, en el video pasado, que Zacarías pidió a Dios un hijo, pero nunca, yo creo que nunca construyó una cuna para decir, esta es la cuna donde va a dormir mi hijo. Solo se lo pedía, pero no actuaba. Aleluya. Hasta el día en que Dios le habló y le dijo, vas a tener un hijo. Así que vas a tener que esforzarte y vas a tener que estar con tu esposita. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, ambos tuvieron placer, ¿verdad? Ya siendo viejos tuvieron placer en su relación íntima porque le creyeron a Dios, porque cambiaron su actitud. Y la semilla de Zacarías cayó en el vientre de Elizabeth y Dios hizo el milagro de abrir el vientre de Elizabeth y ahí ser engendrado Juan, quien después se llamaría Juan el Bautista, hermanos. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso, un Dios glorioso, que trabaja con nosotros, que no solamente nos da y nos da y nos da y nosotros con nuestras manos cruzadas. No, hermanos, Dios espera de nosotros dos cosas, por lo menos, para contestar nuestras oraciones. Espera que le creamos y actuemos en fe, hermanos. Y espera que le obedezcamos en las cosas que Él nos ha mandado, hermanos. Gloria al Señor. De verdad, hermanos, les animo para que podamos tomar este mensaje, hermanos, sencillo, pero muy significativo, hermanos. Para que nosotros, hermanos, de hoy en adelante, si le vamos a pedir algo a Dios, pensemos en las cosas que sí podemos hacer nosotros y pensemos en las cosas que no podemos hacer, pero las va a hacer Dios. Obedezcamos a lo que Dios nos pide y dejemos que el Señor, con su grande misericordia, haga el resto. Gloria al Señor. En este tiempo de pandemia y de mal que estamos viviendo, hermanos, pues, hermanos, sé que tenemos fe en Dios, hermanos, que Dios va a guardar nuestra alma, Dios va a guardar nuestra vida, va a guardar nuestra salud, pero tenemos que hacer algo también nosotros, hermanos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar las medidas sanitarias necesarias, tenemos que usar las cosas que tenemos que usar para protegernos, tenemos que evitar ir a lugares de mucha actividad, hermanos. Tenemos que cuidarnos en el tiempo del frío, abrigarnos, hermanos. No voy a decir, no, pues Dios me cuida y salgo sin suéter a la calle cuando hace frío. Algo práctico. Si le crees a Dios, haz las cosas que te tocan hacer. Si le crees a Dios, haz lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Si le crees a Dios, obedécele. Obedece lo que el Señor te está diciendo. Aleluya, no nos hagamos necios, obedezcámosle. Elizabeth y Zacarías le creyeron y luego le obedecieron. En el punto en que no le llamaron Zacarías a su hijo, sino Juan, fue el punto que marcó su obediencia en sus corazones. Y por eso, hermanos, el hijo que ellos tuvieron fue una respuesta a su petición. Y esa respuesta tuvo un propósito. Aleluya, hermanos. Para el próximo video, hermanos, les voy a hablar sobre esta pregunta que se hicieron sus vecinos. Allí en el versículo 66 de Lucas 1. Dice, todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Se refería a Juan el Bautista. En el próximo video les voy a explicar muchas cosas sobre Juan el Bautista. Por ahora, hermanos, quiero que entendamos el propósito de Dios. Ya hay una respuesta a nuestra petición. Ya hay una solución que Dios nos está dando. Aleluya. Ahora Él te dice, bueno, ahora veas lo que es posible hacer para ti. Lo imposible déjamelo a mí. Aleluya, gloria al Señor. Ahora,
obedece, haz las cosas a mi manera y no a tu propia manera, para que entonces se concrete la respuesta y la respuesta de tu petición tenga un propósito y sea de grande bendición para ti. La gente se alegre, tú te alegres, tu familia se alegre y se regocije en esa respuesta. Aleluya, hermanos. Sigamos adelante, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Que sean cumplidas todas tus peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios nos guarde a cada momento, hermanos, y que lo que tengamos que hacer, lo hagamos en fe y de una manera práctica. Y lo que nos toca hacer para obedecer, lo hagamos. Y entonces Dios extenderá su mano poderosa y hará lo que para nosotros es imposible, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Si estás pasando por una situación difícil, Dios te bendiga, te ayude, te guarde, te dé sabiduría. Actúa en fe y obedécele a Dios. Si estás pasando por una enfermedad, si estás sufriendo en una enfermedad, en el nombre de Jesucristo, sé sano, hermano, sé sana, hermana, en el nombre de Jesucristo, y haz lo que te toca hacer. Si tienes que tomar tu medicamento, tómatelo. Si tienes que cuidarte, cuídate. Si tienes que tomar una dieta, lleva esa dieta rigurosamente. Obedécele a Dios, hermano, para que lo que es posible hacer, tú lo hagas. Y lo que es imposible hacer, Dios lo haga. Muchas bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Les saludo en el nombre bendito de Jesús a todos y los bendigo. Amén.